Buenos días a todos, bienvenidos a EO Noticias. Nuestro noticiero de hoy tratará acerca de Europa Occidental. Europa Occidental es una de las 22 subregiones en las que la ONU divide el mundo. Está compuesta por 8 países: Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Austria, Alemania y Liechtenstein. Limita al norte con el Mar del Norte, al este con Europa Oriental y al sur con Europa del Sur. Al oeste con el Mar Atlántico. Hablaremos acerca de una pequeña reseña sobre la historia de la economía en Europa Occidental. Primero, nos remontamos a la economía sólida de Europa Occidental con la Unión Europea, que se fundó el 1 de noviembre de 1993, en Maastricht, Países Bajos. Las oficinas centrales están actualmente en Bruselas, Bélgica, uno de los países ya nombrados que integran Europa Occidental. Dentro de sus fundadores están Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Algo que caracteriza a la Unión Europea es la zona euro, moneda la cual manejan la mayoría de los pertenecientes a esta Unión Europea. Dentro de esto, los países que forman parte de la zona euro y además en la Unión Europea son Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria y Alemania. En cambio, Suiza y Liechtenstein tienen el franco suizo como su moneda nacional. Hoy el euro ha cerrado con un más 0.1636, lo que equivale a un 0.74% de ganancia frente al peso mexicano, lo que son que 22.2960 pesos mexicanos equivalen a un euro. Ahora bien, en cuanto al franco suizo, hoy ha cerrado con un más 0.1996, lo que equivale a un más 1.05% frente al peso mexicano, lo que significa que un franco suizo equivale a 19.1944 pesos mexicanos. Las noticias de hoy respecto a la economía y finanzas de Europa Occidental, tenemos un importante caso de la problemática que sigue dentro de Cataluña y España. Cuanto peor, mejor. Esta es la estrategia suicida de los independentistas, que han provocado la fuga de más de 2.000 grandes empresas de Cataluña, cuya facturación conjunta supera los 70.000 millones de euros anuales. El cantautor y diputado de Junts, Luis Lange, ha publicado un mensaje en el que incita a hundir la economía española, para que la Unión Europea por fin acceda a invertir en la crisis creada en Cataluña. Dijo en su tuit: "Sigo pensando que mientras no actuemos sobre la prima de riesgo, Europa no nos comprenderá. Manifestémonos, sí, pero eligiendo bien los lugares, no". Lo que significa que el plan suicida mencionado en este tuit por el cantautor significa que hay que hundir Cataluña para que España y la Unión Europea les haga caso y así lograr su independencia. La brecha política entre la Europa Occidental y sus socios del Este se acrecienta. El presidente francés Emmanuel Macron ha tenido este viernes un encuentro con Polonia tras acusar a este país de situarse al margen de Europa. Hungría ha retirado también el viernes a su embajador en La Haya después de que el embajador holandés en Budapest comparara las prácticas del gobierno húngaro con las de los terroristas musulmanes. El ministro de Exteriores húngaro aprovechó los atentados en Barcelona y en Finlandia para elogiar su crítica política de inmigración, y la Comisión Europea ha pedido explicaciones a Rumanía sobre un cuestionable proyecto de reforma judicial. Todos estos episodios han ocurrido en los últimos meses y ponen sobre la mesa algo que resulta evidente desde hace un tiempo. La brecha política es cada vez mayor entre la Europa Occidental y una parte de sus socios del Este. Cuando en mayo de 2004, 10 países de la Europa Central y Oriental ingresaron en la Unión Europea, la euforia se apoderó del europeísmo oficial y también del más idealista. El telón de acero quedaba definitivamente enterrado y el viejo sueño de la
en unificación de un continente roto por la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Fría se hizo realidad. La cultura de Europa Occidental ha sido cuna de grandes formas artísticas como lo son la pintura, la literatura, la arquitectura e incluso la música. Hablando de la música, la mayoría de las artes musicales se basan en artistas europeos como lo son Verdi o Mozart. La cultura e historia de Europa Occidental se puede conocer con mucha mayor facilidad gracias a la arquitectura y a los estilos arquitectónicos, como lo son el barroco, el rococó, el romanticismo o el gótico. Y bueno, estos estilos arquitectónicos nos permiten conocer la historia por medio a su época. Las ciudades europeas con más peso cultural a finales del siglo XX fueron París, Barcelona, Londres y Roma. De igual manera, las obras literarias nos cuentan cómo eran las realidades, ideologías e incluso religiones de la época. Acerca de los deportes, se ha descubierto que el cricket no es un deporte inglés, sino que es finlandés. Este se comenzó a practicar en Finlandia en la época medieval, mientras que llegó a Inglaterra en el siglo XVI. Su época de auge fue en 1700, y hablando de Inglaterra, otro deporte súper famoso es el tenis, el cual se empezó a practicar en el siglo XIX y se jugaba con la mano en vez de con la raqueta, aunque varios historiadores dicen que se originó en Francia. Y ellos dicen esto porque el monarca Luis X fue el que implementó el deporte. Acerca del boxeo, el deporte se remonta al año 3000 a.C. y fue aprobado en el 688 a.C. para ser parte de las Olimpiadas. De hecho, las Olimpiadas se originaron en Grecia, y es justo por eso porque se llaman Olimpiadas, porque se crearon en Olimpia. Para cerrar con la sección, el rugby se desarrolló como una variante del fútbol que se jugaba en Inglaterra. De hecho, ambos deportes son muy parecidos, con la excepción de que el rugby se puede tomar el balón con la mano, a diferencia del fútbol. Muchas gracias. El Comité Olímpico Internacional confía en que París 2024 respete su presupuesto. En una entrevista a Le Parisien, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, confía en que la organización respete los presupuestos y obtenga los beneficios esperados. El presidente del Comité Olímpico Internacional está muy confiado en que los organizadores de los Juegos Olímpicos en París 2024 respeten su presupuesto y que incluso hay muchas posibilidades de conseguir beneficios en términos operativos. El presidente Macron defiende la ley antiterrorista apelando a los valores de Europa. El presidente francés ha dado un discurso inusual en el Tribunal de Derechos Humanos en vísperas de poner fin al estado de emergencia por el cual se encuentra pasando su país. El presidente Emmanuel Macron, al defender en Estrasburgo la ley antiterrorista que pondrá fin al estado de emergencia en Francia, ha declarado que la lucha contra el terrorismo debe respetar todos los derechos humanos porque estos valores son los pilares fundamentales de Europa y son los que los yihadistas quieren atacar. De igual manera, firmó la ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo dentro de su territorio. Hola a todos los televidentes, mi nombre es Hugo Cortés y estaré acompañado el día de hoy por el doctor Leonardo Silva, que ha estudiado acerca del problema económico que presentará Alemania en 2017. Hola doctor, ¿me podría hablar al respecto? Mira, Hugo, te explico. La disminución de las exportaciones alemanas será el principal problema económico para este país en el 2017. Países como China y Rusia no mandarán productos alemanes debido a sus dificultades económicas. Entonces, ¿cómo Alemania está sobreviviendo? Por el aumento de las exportaciones hacia Reino Unido y Estados Unidos. Pero no es sustentable. Esto afecta no solo a Alemania, sino a toda Europa occidental. Le agradezco su tiempo, doctor Leonardo, y por todos sus conocimientos. Muchas gracias. Nos vemos.